Acabamos de cantar, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Aquí estoy, te ofrezco lo que soy. Quisiera pedirles un favor ahora. Quisiera pedirle que todos tomáramos un momento de silencio reverente para mirar hacia arriba. No estoy hablando de mirar el ceiling del templo o las luces. Estoy hablando más allá. Si quieres cerrar tus ojos físicos, hazlo. Pero tomémonos un minuto para con los ojos de nuestra alma mirar más arriba a la presencia de Dios y preguntarnos qué estamos viendo. En esa reverencia absoluta, les pido que seamos honestos y le preguntemos a Dios mismo, ¿qué estoy viendo, Señor? ¿Cuál es mi impresión de ti? Delante de ese Dios que he dicho que es digno de toda adoración, delante de ese Dios que he dicho que quiero ofrecer todo lo que soy, que aquí estoy, que quiero ser un sacrificio para Él. Señor, qué precioso estar en la quietud del Espíritu, en la reverencia absoluta del silencio, en una meditación profunda contigo y abrir nuestros corazones para que tú nos hables. Queremos mirarte, Señor. Pero la gran pregunta es, ¿qué estamos viendo? En medio de los afanes de la vida cotidiana, que tal vez no nos dejan de ver, no nos dejan verte en tu majestad. Gracias por esta mañana. Gracias por la adoración. Gracias por el compartimiento. Toma nuestras vidas en tus manos, porque te necesitamos, Señor. Háblanos como solo tú sabes y puedes hacerlo. Hazlo, Señor. Complácete en hablar a través de tus siervos solamente como una vasija en tus manos. No queremos escuchar palabras que salgan de hombre. Queremos escuchar la voz tuya para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, y vamos a leer solamente 5 versículos. Libro del profeta Isaías, capítulo 6,
Y vamos a comenzar en el versículo 1 hasta el versículo 5. Si tenemos la bondad de ponernos en pie. Leemos Isaías capítulo 6, comenzando con el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Muchas gracias, pueden sentarse. Imagino que muchos de ustedes han leído este capítulo de Isaías muchísimas veces. Y es probable que, si no todos, la gran mayoría, hemos escuchado predicar de Isaías capítulo 6 muchas veces. Pero me gustaría que hoy dedicáramos los minutos que nos restan a mirar detenidamente algunos detalles de este texto y compararlo con nuestro contexto de hoy. Así que estábamos orando, pidiendo a Dios que nos hablara para su gloria. ¿Cómo Dios puede tomar este texto de hace casi 2800 años para hablarnos a tu corazón y mi corazón hoy día? ¿De qué está hablando Isaías? Isaías había respetado a Usías, que había sido rey de Judá. Y probablemente usted como yo se nos confunden todos las sucesiones de los reyes en Judá y en Israel. Pero estoy hablando siglo 8 antes de Cristo. Usías había estado reinando por 52 años. Había sido un reinado extenso. Y había sido un reinado de paz y prosperidad, de expansión y de logros. Así que Isaías había estado una buena parte del liderazgo de Usías en la nación de Judá. Y había respetado a Usías como rey. Este era el hombre puesto por Dios para gobernar, e Isaías era puesto por Dios como profeta. Sin embargo, algo terrible había sucedido después de 52 años de un liderazgo no perfecto, pero excelente. Después de 52 años de temor de Dios, Usías había intentado mofarse de la santidad de Dios. Y este es un capítulo triste, que después de un liderazgo tan largo y una ejecutoria tan correcta, ahora se ensoberbeciera Usías. Y no vamos a leer todos los detalles que están en Segundo de Crónicas, pero había intentado ofrecer el incienso en el templo como si él fuera un sacerdote.
había sido puesto por Dios en una posición alta de liderazgo. Era el rey, pero no era sacerdote. Una cosa era el rey, otra cosa era el sacerdote, otra cosa era el profeta. El rey estaba encargado de gobernar la nación y debajo la autoridad de Dios emitir la protección y el bienestar de su pueblo. El sacerdote estaba encargado por Dios de tomar la plegaria del pueblo, los sacrificios del pueblo y llevarlos delante de Dios. Y el profeta tomaba la palabra de Dios, la voz de Dios y la daba al pueblo. Eran ministerios diferentes. Y Uzías había tratado de ofrecer incienso y la ira de Dios le llenó de lepra. Y en el año 740, Uzías, antes de Cristo, Uzías murió leproso. Así que si usted lee otra vez el primer versículo, en el año que murió el rey Uzías, dice el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, en medio de la muerte del rey, con un trono vacío y todo lo que esto implicaba. Cuando el trono quedaba vacío y se esperaba que llegara el sucesor, y los enemigos querían aprovecharse de la oportunidad, porque no está el caudillo que lidera, que juzga y que guía a las tropas en la batalla. Isaías comienza a darse cuenta que aunque la nación había prosperado desde el punto de vista material, espiritualmente la nación estaba en una terrible condición. ¿Qué le iba a ocurrir a Judá ahora? Y mientras Isaías está inmerso en el caos que está viendo, la situación que está a su alrededor, diríamos los latinos, no pinta bien. Todo parece ser caos y oscuridad. Todo parece ser frustración. Porque el rey en el cual teníamos el liderazgo depositado se rebeló contra Dios. La ira de Dios lo consumió y la nación está en un desasosiego. Y es precisamente en este momento que Dios hace que Isaías levante los ojos al cielo. No para mirar su propia condición ahora. No para mirar la condición de la nación. Sino para mirar a Dios mismo. El momento parecía de derrota. Pero Isaías mira a Dios y la pregunta es, como nos hicimos hace unos instantes, ¿qué vio? Isaías descubrió que Dios todavía ocupaba su trono majestuoso en los cielos. Aleluya. Quizás había confusión e inquietud en la tierra, pero en el cielo había perfecta paz. Dios estaba sentado en poder y gloria majestuosa. Estaba sentado, dice el versículo 1, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tal vez la gente en la tierra recordaba la vergüenza de la muerte del rey Uzías como un leproso. Pero ¿sabe qué? Cuando Isaías miró al cielo, en el cielo no había vergüenza. En el cielo no había una pizca de fracaso.
La nación de Judá podía estar aplastada por aquella situación, pero en el cielo no había nada de fracaso ni nada de vergüenza. Antes bien, los serafines clamaban, ¿qué clamaban? Santo, santo, santo. Qué contraste, ¿verdad? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué vio Isaías cuando miró al cielo? Es mi pregunta. Y vamos a tener que preguntarle a Isaías qué fue lo que vio. Y el texto es un poco complejo y no pretendo hacer un estudio bíblico del texto. Porque Juan dice en el Nuevo Testamento que a Dios nadie le vio jamás. Y cuando Moisés le pidió a Dios, muéstrame tu gloria, Dios le dijo, Moisés, si te muestro mi gloria, te mato, Moisés. Voy a proclamar mi nombre delante de ti. Y cuando yo pase, recuerda, te voy a poner en la hendidura de la peña y te voy a dejar ver mis espaldas. A veces los domingos, como tengo que terminar aquí y me toma unos instantes llegar a la puerta, de algunos de ustedes yo solamente veo la manga de la blusa o de la camisa. Y entiendo que algunos tienen trabajo después. Hay hermanos que se van rápido porque tienen trabajo. Pero allí, aunque no les puedo abrazar ni les puedo dar la mano, en mi mente queda claro que aquí estaba tal hermano y tal hermana. Pero eso fue lo que vio Moisés. Una pincelada de Dios y eso fue suficiente para que su rostro brillara como si tuviera luz propia y molestaba a los demás cuando le miraban. De manera tal que Moisés tenía que ponerse un velo. Pero lo cierto es que el texto dice que Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Pero cuando vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 38 en adelante, Juan dice, para que se cumpliesen las palabras del profeta Isaías, que dijo, Señor, y este texto sí creo que sea bien conocido, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Lo que está haciendo Juan es tomando una porción del profeta Isaías y recordándola aquí. Ahora yo no voy a hacer más disertación de esos textos porque quiero que miremos el 41. Y en el 41 Juan dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y esto es interesante porque lo que está diciendo lo que está diciendo Juan es, Isaías vio a Cristo en su gloria antes de encarnarse. Y me encantaría parar aquí y no avanzar más y dedicar todo el rato, pero no puedo. En medio de la devastación que está viendo, del caos, Isaías levanta sus ojos al cielo y ve a Cristo en su gloria. Y la única referencia que yo he encontrado son las palabras de Juan.
Fue una revelación del Señor Jesucristo en su gloria antes de encarnarse. Estaba en el trono del cielo. Los serafines le alababan. Su manto real llenaba el templo celestial y dice el texto que la casa se llenó de humo. Esta no es la nube. Este es el humo de la ira de Dios por el pecado. Y aquellos serafines son un tipo de ángel del cual no tenemos mucho detalle. Le alababan por su santidad y por su gloria. Y decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Y ahora qué más? ¿Qué más? Míralo ahí en el texto. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y quiero que estemos mirando los detalles de Isaías, porque luego vamos a compararlo con nosotros. ¿Estaba viendo Isaías la gloria de Dios en la tierra? Era un caos. El rey ha muerto por su pecado. El trono está vacío. La nación está sin un líder. Hay peligro e incluso sale el humo de la ira de Dios por el pecado. No puedo ver la gloria de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué? ¿Se estaban equivocando los serafines? Lo único que sucede es que nosotros estamos mirando muchísimas veces, mayoría de las veces, casi todas las veces, la situación que está a nuestro lado con estos ojos físicos. Pero Dios está mirando la situación a nuestro alrededor con los ojos de Dios. Uno de los grandes problemas que se está metiendo dentro de la iglesia es que estamos perdiendo el sentido de vivir para gloria de Dios. Para muchos cristianos, no quiero hablar de 1% porque no puedo juzgar los corazones, vivir la vida cristiana sería tener el bienestar. Que no me enferme, que no me pase nada malo, que tenga mucho dinero, que no me expulsen del trabajo. Pero la iglesia primitiva, siguiendo el ejemplo del líder Jesucristo, de los 12 apóstoles, 11 murieron martirizados. Y Juan, que murió de muerte natural, murió desterrado en la isla de Patmos. Y la iglesia se levantaba pidiéndole, queremos, Señor, vivir para tu gloria, cueste lo que cueste. Y mientras Jacobo era muerto a filo de espada, o Pedro era crucificado, el pueblo podía ver tal vez un caos. Pero ¿sabe lo que miraban los serafines? Toda la tierra está llena de tu gloria. Perdón si las palabras que estoy diciendo son demasiado fuertes. Pero el propósito más grande por el que Dios nos creó y nos redimió es para su gloria. Si usted dirá, pastor, y un poquito de comodidad para mí, en el cielo. Esa sí está segura. Pero somos creados para su gloria. Y a veces yo no entiendo lo que está pasando en mi vida personal. Y lo que veo alrededor a veces parece un caos. Y me pregunto cómo Dios puede ser glorificado a través de esto. Mira, si Dios no manda las persecuciones contra la iglesia no evangeliza.
Pero mientras iban huyendo, iban regando el evangelio. Como la historia de la tinaja rota, ¿verdad? Y quejándose porque yo estoy rota, nada más puedo cargar un poco de agua. Y un día le dijeron, ¿ves que hay dos lados en el camino? ¿Saben esa historia, verdad? Aquí, ¿qué flores ves? Ninguna. Y aquí, este es el lado que te tocaba a ti, que se le salía el agua todo el tiempo. Por eso hay flores. Isaías no veía mucha gloria. Pero los ángeles, los serafines, veían desde el punto de vista de Dios, la tierra está llena de tu gloria. Uno al otro se daban voces, dice el versículo 3. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Sabe que este es el nombre predilecto de Isaías para hablar de Dios? Jehová de los ejércitos. Lo utiliza 60 veces. Jehová de los ejércitos. También habla del Santo de Israel. 22 veces utiliza el calificativo, el Santo de Israel. Dios, Jehová de los ejércitos. Tu Dios, mi Dios, es el Dios de la guerra santa. Es el Dios que se opone al pecado y que derrota al enemigo. Y Isaías necesitaba darse cuenta que aunque parecía toda una derrota, Dios seguía sentado en su trono. Majestuoso, glorioso. Yo crecí viendo un cuadro todos los días de mi vida. Y creo que el pastor Fernando recuerda eso porque hablamos hace un tiempo de ese versículo. Y creo que está por ahí, por pantalla también. El pasaje de Habacuc. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Delante del Dios majestuoso que está en su trono. Por eso pregunté, cuando cierras los ojos físicos y con los ojos del alma miras a Dios, ¿qué ves? Cuando estamos como Isaías, donde todo parece un fracaso, ¿qué vemos? Cuando todo parece perdido o incierto, ¿qué vemos? Y este es un sermón que no es para los no cristianos. Porque los que podemos mirar al cielo para ver el rostro de Dios, somos los hijos de Dios. Cuando levantamos nuestros ojos al cielo para ver a Cristo en su trono, en su santo templo, coronado de victoria y de majestad, contemplar a Dios en su santidad que es hermosa. He pasado muchos días pensando en este texto. Pensando en una realidad de hoy, porque nuestro contexto hoy no se parece a hace 2 meses. Los días están siendo confusos para muchos. Las nuevas leyes de inmigración y la manera en que se apliquen o no se apliquen está trayendo una incertidumbre. Incertidumbre sobre los trabajos. Incertidumbre cómo vivir la vida cotidiana. El futuro que parecía tener un color hace 2 meses se torna nebuloso para muchos. Lo que ayer fue una perspectiva casi segura, hoy es algo más oscuro y confuso. Y mi pregunta es, ¿qué nos queda por hacer? Mirar hacia arriba y ver a Dios sentado en su trono. ¿Es Dios soberano?
¿Es Dios soberano para usted? ¿Qué significa eso? A ver. Que Él hace las cosas como quiere hacerlas. Eso es correcto. ¿Qué más significa que Dios es soberano? Que está en control de todo. ¿Qué más significa que Dios es soberano? Voy a virarlo porque me están dando la parte positiva y yo voy a virarlo a la parte negativa, que ni aún el diablo puede estropear el plan de Dios. Y si vivimos, dice Pablo, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ánimo, iglesia. El diablo no puede hacer que se incumpla ni un 0,1% del plan de Dios. Ahora, no estoy diciendo que las cosas siempre van a salir como queremos. Porque acabé de decir que los apóstoles murieron martirizados. Pero el Hijo de Dios tuvo que morir martirizado para que la tierra se llenara de la gloria de Dios. Yo no estoy diciendo que las cosas van a salir como nosotros las planificamos. Estoy diciendo que puedo asegurarle, sin temor a equivocarme, que nada va a salir fuera del plan de Dios para nosotros. Hay un chiste que no es más que un chiste. De la muerte que vino a un pueblo a llevarse a alguien. ¿Saben el chiste, verdad? Y se quería llevar a un peludo. Ando buscando a este hombre con esta melena. Y el peludo del pueblo dice, si andan buscando un peludo, se peló al cero. Y pasó todo el día la muerte buscando al peludo. El peludo no se había quedado en su casa, se había metido en el bar del pueblo. Y después de dar vueltas y vueltas, la muerte llegó al bar, miró a todos los hombres y dijo, ya que no encuentro el peludo, me llevo el pelón este. Es un chiste. Es un chiste. Pero tenga por cierto que lo que no es chiste es que el plan de Dios para usted y para mí, que va a ser muy diferente para todos, se va a cumplir por encima de la voluntad aún del diablo mismo. Dios sigue sentado en su trono, mi hermano. Dios sigue siendo soberano. Dios sigue estando en control absoluto de todas las cosas y nada va a salir fuera del plan de Dios para nosotros. Les cuento un testimonio personal. Hace 2 años, por esta fecha, ya había comenzado el programa de parol para Cuba y otros países. Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y personas que aplicaban al parol, a la semana, literalmente 7 días, estaban aquí. Y mi esposa y yo queríamos traer a nuestros padres. Ella es hija única y yo tengo a mi mamá solita en Cuba con 80 años. Pero no teníamos casa. ¿A dónde le íbamos a traer a vivir? Ustedes recuerdan, los que me conocen de más tiempo atrás. Entonces empezamos a buscar casa. Pero nunca me aprobaban comprar casa por low income. Así que no había manera de tener casa. Y empezaron los hermanos, yo te ofrezco mi casa, yo te ofrezco mi apartamento y yo me voy y tú los traes. Y todo el plan estaba hecho. Qué locura aquella. Agradezco mucho la disposición de los hermanos. Bueno, no voy a hacer larga la historia. La situación más y más caótica en Cuba. Y en mayo, día 18, firmamos la casa. Milagros de Dios.
Nosotros dimos 0 down payment. No pagamos PMI. Los que saben los trámites de las casas. Todo fue una maravilla del Señor. ¿Fue del Señor? Sí. ¿Sabe por qué estoy más seguro que fue del Señor? Porque era la casa que yo no quería. Necesitábamos una casa a lo menos con 3 cuartos. Porque venía mi mamá y venían los padres de mi esposa. Y habíamos buscado por todos sitios. Y esa casa en particular, después de haber, esa creo que era la número 9, algo así. Dijimos, ya hicimos el appointment, pero ni me gusta ni quiero ir. Y dice mi esposa, yo tampoco. Le dije, estoy seguro que esa es la que Dios quiere. Hoy que no tenemos embullo, hoy que no queremos, Dios abrió las puertas de una manera tal que no tendría tiempo para contarlo. Y estoy seguro que esa es la casa que Dios quiso. Y hoy estamos muy contentos ahí. Pero ya el programa de Parol no existe. La pregunta es, ¿se equivocó Dios? Si yo no quería esa casa. Y no estaba empecinado con Dios. Esa es la casa. Algunos preguntan, pastor, ¿por qué te mudaste por el aeropuerto? Mira, hay muchas respuestas posibles, pero la mejor de todas, porque esa fue la que Dios quiso. ¿Se equivocó Dios? Dios sigue sentado en su trono. Dios sigue siendo soberano. Dios no se equivoca. Y aun cuando mis planes se frustran, Dios sigue siendo soberano. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Pero mi pregunta es entonces, ¿y qué pasa con nuestras emociones? ¿Nos sentimos contentos por todo? Seamos honestos, ¿nos sentimos contentos por todo? El día que dijeron el programa de Parol se acabó. Ya ha pasado casi 2 años. Y ha habido muchas irregularidades, pero nosotros no hemos caído en ninguna irregularidad. Hicimos con temor de Dios todas las cosas correctas. Y no fue posible. Me siento en ese momento triste. Y la pregunta es correcto o no es correcto? ¿Qué pasa con tus emociones y mis emociones? ¿Son correctas o no son correctas? ¿Cómo entiendo el contraste entre la soberanía de Dios y mis emociones? ¿Anula mis emociones la confianza en Dios o anula la confianza en Dios mis emociones? Quiero mencionar rapidito 4 características de nuestras emociones. Primero, aparecen espontáneamente. Nadie se levanta diciendo, a las 2 de la tarde me voy a comenzar a sentir deprimido. ¿Usted se levanta así? No, si usted se levanta así, avíseme rápido. Nadie se levanta diciendo, creo que hoy me voy a sentir triste. Nadie planifica eso. ¿Y sabe qué? Que a veces, la segunda cosa es que a veces vienen en grupo. No solamente que te sientes triste, sino que de pronto se te une la tristeza con la soledad, con el sentimiento de que todo el mundo te abandonó, con todo que todo es un fracaso. ¿Cierto o no? Tercero, las emociones tienen niveles de intensidad. A veces nos levantamos un poquito tristes, pero a veces estamos medianamente tristes. Y a veces estamos enormemente tristes. Ojalá yo pudiera ilustrar todo esto. Pero a veces las emociones entran en conflicto. Porque la tristeza para mí es la alegría de mi hermano. Aquí cuando se ve muy genial eso, en el tiempo del fútbol. Y algunos vienen y yo sé que lo hacen como forma de chiste y dicen, ni me saluden. ¿Qué pasó?
Dice, ayer perdimos. ¿Qué perdiste? No, el Barça perdió. Entonces, pero otro está feliz porque su equipo ganó. ¿Qué problema nuestras emociones, verdad? El esposo que llega y le dice a la esposa, mira, había esto que queríamos comprar que valía $1,000 y lo encontré en un descuento a $500. ¡Qué contento está! Y ella diciendo, ¿y cómo vamos a llegar a fin de mes? Porque él no sabe que yo gasté otros 500. No se lo había dicho. Ese es el problema de nuestras emociones. ¿Son pecados las emociones? Las emociones, escúcheme esto, no son pecados. Pero se puede convertir en pecado, en dependencia, como nosotros las canalizamos. Ahora sí, que las emociones lleguen por un instante no son pecados. Tendríamos que culpar a Dios. Ahora, ¿cómo las canalizamos? Ese es el problema. Tener temor en un momento determinado, tener miedo, sentir incertidumbre, pero ¿cómo lo canalizamos? La sociedad ha llegado a pensar que lo que yo siento y deseo es mi verdadero yo. Por eso escuché un chiste de un señor en estos días que dijo, ¿tú quieres saber mi identidad? Yo soy un millonario atrapado en un cuerpo de pobre. Y ya sabe las intenciones, ¿no? No, lo que yo siento no es lo que me define. Mis emociones y mis deseos no me definen. La Biblia declara todo lo contrario. En Proverbios 23, versículo 7, la primera parte, escuche esto, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo son sus emociones? ¿Cómo son sus deseos? No, como son sus pensamientos. Es muy diferente pensamientos que emociones. La emoción aparece cuando menos la espera. El pensamiento se razona, se analiza y se cree. Por eso Pablo dice, hablando a los filipenses, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué? En esto, pensad. Cuando habla de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, que hay en el medio, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Todos los pasajes están dando un énfasis que la conducta del cristiano no está determinada por las emociones. Está determinada por los pensamientos. Está determinado por lo que creemos. Si no estuviera determinado por lo que creemos, ay de nosotros. Porque a esta carne le gusta mucho el pecado. ¿Por qué no pecamos más? Porque sabemos que va contra Dios. Es lo que pensamos, es lo que creemos, es lo que analizamos. La manera que interpretamos las experiencias de la vida y nuestra forma de actuar frente a ellas es mucho más importante que lo que sentimos o que lo que deseamos. Ahora, los deseos pueden ser positivos, pero los positivos a todo el mundo le gustan. Pero ¿qué hacemos con las emociones negativas? Cuando como Isaías nos sentimos en un momento de tristeza, de nostalgia, de incertidumbre, no sé qué hacer, esas emociones no puedo evitar que lleguen a mi vida. Pero inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Mira hacia arriba y ve al Señor sentado en su trono soberano. Les voy a poner un ejemplo. El tiempo ha pasado, pero no puedo evadir esto. Es el ejemplo perfecto. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39.
Es el ejemplo de Jesucristo, próximo a la cruz. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Mateo 26, 36. Creo que lo vamos a tener en pantalla. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a... Lo tenemos ahí en pantalla casi, Mateo 26, 36. Y ahora el 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a, mírenlo en pantalla, entristecerse. No dice angustiarse. Angustiarse en gran manera. Esta es de las emociones que son de nivel superlativo. No angustiarse un poquito, ni angustiarse medianamente, angustiarse en gran manera. Y son las emociones del Hijo de Dios perfecto, que no pecó. Mi alma está muy triste hasta la muerte, superlativo. Y comenzó a angustiarse en gran manera, superlativo. Quedaos aquí y velad conmigo. Bueno, ya están las emociones ahí. ¿Por qué estaba triste hasta la muerte y angustiado en gran manera? Porque lo que no era solamente por la cruz. La cruz era el más pequeño de los problemas. ¿No? Lo más terrible de todo era que la ira de Dios iba a caer sobre él, como el humo salió delante de Isaías. Cristo dijo: para esto he venido, la hora ha llegado. La cruz era dura, el martirio era duro, cargar con los pecados era duro. Lo más duro de todo era la ira de Dios sobre él, por amor a ti y a mí. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro diciendo: Padre mío, llegó la hora de canalizar las emociones. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sean mis emociones, Señor. Que sean mis pensamientos. Hay que hacer lo que es correcto. Que no sea como yo quiero, sino como tú. Así que, ¿qué sentía Cristo? Sus emociones. Estaba triste, angustiado, invadido por la angustia. ¿Y qué hubiera deseado? Lo dice de esa manera: si es posible, pase de mí esta copa. Este es un texto muy discutido. Pero ¿cuál es rápidamente su pensamiento? Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Padre era mucho más importante que las emociones, los deseos o los sentimientos de Jesús. Por eso él dice: aquí lo importante es cómo pienso y no cómo siento. Así que la acción inmediata de Cristo no se basó en lo que él estaba sintiendo, el deseo que tenía en ese momento, sino en su interpretación de que la vida no debe ser controlada ni por los deseos, ni por los sentimientos, sino por la voluntad de Dios. Cuando usted y yo estamos así, tristes, afligidos, o los sentimientos son una mezcla de impresiones que a veces ni podemos explicar, de momento no se sienta mal. Usted no puede controlar esas emociones. Por más que usted diga: hoy me prometo a mí mismo que nunca más me voy a sentir triste, usted no lo va a lograr. Así no se controlan las emociones. Cristo lloró frente a la tumba de Lázaro y sabía que en unos minutitos lo iba a tener afuera abrazándolo. Tampoco puede controlar las emociones ignorándolas, diciendo: no, esto no existe para mí. No. Como le dijo alguien a mi padre cuando el Señor se llevó a mi hermana al cielo en el año 91, ay pastor, los cristianos no lloran. Mi padre
Algunos de ustedes le conocieron. Dice, sí, lo que pasa es que yo seguí el mal ejemplo que me dio Cristo. Y la persona abrió los ojos así. Dice, frente a la tumba de Lázaro, que era su amigo, no era su hija, él lloró. Y sabía que lo iba a resucitar al instante. No, no te sientas mal con las emociones, pero pídele a Dios, pidámosle a Dios que la podamos canalizar bien. Mirar al Dios sentado en su trono soberano. Sigue siendo soberano. Aunque nuestros planes no funcionen, sigue siendo soberano. Y cuando Isaías miró esto, dijo, ay de mí que soy muerto. Eso fue lo que pasó. Estoy muerto, siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Mis ojos han visto al Rey de los ejércitos. Cuando miramos al trono de Dios, algo va a pasar. Por eso mi pregunta, ¿qué vemos cuando miramos al cielo? Porque mientras más santo vemos a Dios, más quebrantado nos vamos a sentir nosotros. Y cuando Isaías miró a Dios en su majestad, nos da una impresión bastante gráfica a nosotros de la majestad, la grandeza, el misterio y el poder de Dios. Pero Isaías dijo, me arrepiento. Y ese mismo ejemplo de Isaías tiene que ser el nuestro. Perdóname, Señor. Perdóname porque a veces quiero que mis planes salgan a toda costa. Y te digo que tú eres soberano, pero quiero mandar yo. ¿Usted nunca se ha descubierto así? Orándole al Señor, casi torciéndole el brazo a Dios para que Dios haga lo que usted quiere. Pero Isaías describe algo grandioso. El perdón de Dios. El Señor toca sus labios, lo limpia y dice, ¿me quiere servir? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Qué grande Dios. Cuando miramos esa santidad de Dios en su trono, vamos a mirar cuán pecadores somos, pero vamos a arrepentirnos, vamos a alcanzar su perdón y vamos a tener el poder para hacer su obra. El salmista decía, pacientemente esperé a Jehová. ¿Sabe lo que hizo Dios? Dice el salmista, yo creía que estaba en un fanguero, en un lodo cenagoso o en un pozo de desesperación, pero Dios me sacó de ahí y yo no sé ni cómo. Me llevó a un plan perfecto. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso cántico nuevo en mi boca. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Tenemos que dejar, hermanos, por favor, que Dios nos dé su paz. Yo sé, he pensado tanto, pero tanto en la situación actual. Y las implicaciones para la iglesia del Señor, para nuestros hermanos. Tenemos que dejar que Dios nos dé su paz. En estos días le escuché decir a una persona no cristiana, yo también tengo paz. ¿Verdadero o falso? No, puede ser verdadero. ¿Es posible eso? Sí. Cristo nos dijo que el mundo no daría paz. Pero Cristo no dijo que no daría paz, que el mundo no podía dar paz. Por cierto, había diferentes palabras para paz y una de ellas era la ausencia de los problemas, de los conflictos. Si no hay guerra, hay paz. Lo que Cristo dijo es que la paz que yo doy es así, no te la puede dar el mundo. Porque el mundo tiene una idea de paz que es cuando hay ausencia de problema. Pero la paz que yo te doy es una paz que aún en medio del caos,
aún en medio de los problemas, guarda tu corazón. Eso es lo que necesitamos. Y yo oro que Dios nos dé esa paz. Esa paz que en medio del caos podamos ver a Dios en su trono de gloria. Cuando Pablo hablaba de la paz de Dios, Pablo lo decía de otra manera, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa no se puede entender. Guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, no se trata de lo que deseamos. No se trata de lo que sentimos. Se trata de lo que creemos. Esta es la hora de vivir por fe en el Dios soberano. Cuando en estos días me he preguntado si estoy mirando a Dios en su trono, mientras más trato de verlo, ¿sabe lo que he descubierto? Que más cosas salen a la luz en mi corazón de las cuales tengo que arrepentirme. Ha sido fuerte reconocer que muchas veces he dejado que mis emociones me controlen en lugar de mis pensamientos y mis convicciones de quién es Dios y qué quiere Él para mí. Pero ahora te pregunto, ¿estás mirando a Dios sentado en su trono? Hace 50 minutos, cuando miraste con los ojos de tu alma al cielo, ¿qué viste? ¿Viste a Dios sentado en su trono? Aunque a tu alrededor y a mi alrededor haya caos y nebulosa, podemos ver al Dios soberano sentado en su trono y la tierra llena de su gloria. ¿Estamos seguros que nada sucederá en nuestra vida que se salga del plan de Dios? Esa es nuestra confianza. No son mis sentimientos. Es la convicción de que nada, absolutamente nada, se podrá salir del plan de Dios para ti y para mí. Que el Señor les bendiga. Pastor Fernando. He pedido a dos hermanos que me ayuden esta mañana a compartir la cena, el hermano Retrepo y el hermano Denis. Vamos a ponerlo a funcionar desde ya. Okay, quédate aquí. Hemos escuchado un mensaje hermoso y espero que la mente nuestra esté puesta no en el terreno, sino en el cielo. Que allí podamos ver al Cristo de gloria en esta mañana, que un día vendrá por nosotros. Uno de los conceptos que quiero tener de la cena no es el momento triste de la muerte del Señor Jesús, sino el momento hermoso de su resurrección, de su ascenso al cielo y su futuro regreso por nosotros. Quiero que usted se vaya de aquí esta mañana pensando en la grandeza de su gloria. Que podamos ver al Señor allí, en la presencia de Dios Padre, pero que también lo podamos ver en la cruz del Calvario, muriendo por sus pecados y por el mío. Él ganó la victoria. Él ganó la victoria de la vida eterna para ti y para mí. Por eso, si tú has creído en Él, si tú has entregado su vida a Él, yo te invito a participar de los elementos del pan y del vino. Quiero pedir al hermano Denis, Padre, que tenga una oración por el pan, el cuerpo de Cristo clavado en la cruz del Calvario.
Hermano Aciel, quisiera usted dar gracias por la sangre de Cristo vertida en la cruz, que hoy al tomar el vino recordamos. Altísimo Señor, estamos agradecidos en esta mañana, mi Dios, por oír tu palabra, Señor. Damos gracias por esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. A través de ella tenemos redención y salvación, Señor. Hay un agradecimiento profundo en nuestros corazones, Señor. No lo merecíamos, pero tu grandeza sobrepasa todas las cosas, todo entendimiento humano, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu sangre. En el sagrado nombre de tu Hijo Jesús, oro y doy las gracias. Amén. 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 Después se lo das a algunos hermanos para que lo lleven arriba. Y vienes tú para acá. ¿Por qué? No quedó nada aquí. Necesitamos para nosotros. Tú vas a subir. Ok. Ya. ¿Lo tienes ya? ¿Te viene? Ok. Dale uno ya. Estoy ahí.
El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, le decía: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En esta mañana nosotros, imitando aquello y obedeciendo al mandato del Señor de que hagamos esto en memoria de Él, tomamos el pan recordando el cuerpo de Cristo clavado en la cruz por nuestros pecados. En memoria de Él, comamos del pan. La Biblia sigue diciendo que después de partir el pan tomó también la copa y la dio a sus discípulos diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Recordando al Señor Jesús, no solamente muerto en la cruz, sino resucitado y en gloria. Como el pastor hablaba, levantemos nuestros ojos al cielo, ¿no? Los ojos espirituales, para ver al Señor sentado en su trono de gloria, esperando el momento preciso de regresar por su iglesia. Recordando a nuestro Dios, bebamos de la copa. Quiero terminar leyendo un pasaje del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Pablo oraba por la iglesia y les decía: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su gloria, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Que el Señor nos bendiga. Le pedimos al hermano pastor Hernán nos despida en oración, por favor. Nos ponemos en pie para orar juntos y así terminamos nuestro culto. Padre, ha sido precioso estar en tu presencia y sellar una mañana gloriosa recordando la victoria de Cristo en la cruz. No quedó en la cruz, no quedó en el sepulcro, está en su trono de gloria. Y nosotros somos los mayores beneficiados de toda su obra redentora. Ayúdanos a mirarte, Dios, y verte todo el tiempo en tu trono de gloria, para vivir abandonados con toda confianza en tus brazos de amor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión de Dios Espíritu Santo sea con toda esta iglesia para siempre. Amén y amén.